qué los discípulos son los causantes de las crisis? ¿Por qué los discípulos son los causantes de las crisis? Vale, luego te respondo. Montse. Rafael. Sí. Parece ser que la vida en este plano, para evolucionar, tenemos que seguir el sendero de los problemas, ¿no? Para ir evolucionando. Entonces mi pregunta es, ¿no podría ser la plenitud de la vida en este plano una manifestación de sabiduría? Luego te la preguntaré, cuando me toque responder, te preguntaré. Guárdate. ¿Vale? Elena. A mí me gustaría preguntar si crees que todos los apegos y los deseos que aparecen en la moralidad de Tauro tienen la solución en la investigación de nuestros propios miedos, la solución a ellos. Merche. A mí me gustaría que, si puedes, hablar un poquito más sobre los rayos y los planetas que están en Escorpio. Yo quería, bueno, más que preguntar, compartir con un comentario, ¿no? O a ver lo que opinaba, ¿no? Realmente hay una frase, digo, que todos conocemos de la cultura cristiana del libro de Job, que cuando habla que Dios disciplina a los hijos que más ama, ¿no? En la medida que hemos venido a esta encarnación, como en mi caso, y hemos tenido una vida bastante complicada o difícil, pues quiero decir que en cierto modo es una suerte, porque como dice la palabra, es decir, al final uno recibe la fuerza de Dios, de los maestros, para tú enfrentar las pruebas. Y eso es lo que nunca, es decir, nunca se te va a dar una prueba en la que no se te va a dar la fuerza, esa energía, ¿no? Lo que quiero decir. Y eso ocurre en mi caso. Yo, como era dicho, yo hice la carrera casi de milagro, por ejemplo, y yo tuve a mi madre con una esquizofrenia y la ayudé a mi padre alcohólico, lo digo así como lo siento, es decir, y he tenido, no esas pruebas, miles de pruebas, es decir, y, bueno, y al final, ¿qué me ha hecho eso crecer, no? Es decir, me ha hecho crecer en una dificultad grande, quizás porque había venido al mundo en esa situación. Tengo que darle gracias a Dios porque gracias a eso he aprendido, me refiero, es decir, y al final, lo que quiero decir concluyendo, que se te da la prueba, pero también se te da la energía y la fuerza si tú estás dispuesto a cogerla y a trabajar de manera, ojo, disciplinada, porque como dice la voz del silencio, muchas veces vas subiendo los peldaños, pero si te descuidas en la escalera o tienes un descuido, vuelves otra vez al final. Simplemente eso. Mari Carmen. Sí. En todos los encuentros hace mucho hincapié en que se pida la iniciación. Antes de pedirla, como tú estás diciendo, por la cara, se habrá pedido internamente, ¿no? Eso no es verdad, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué insisto tanto en el tema? ¿No? Y es verdad, en cada encuentro hago lo mismo. Y lo seguiré haciendo. María. Precisamente la misma pregunta, quería preguntar sobre las iniciaciones. Has hablado de la primera, la segunda, la cuarta. Pues que nos explique un poco si lo que mismo, cómo va. Muy bien, muy bien. Sí, yo quería saber por qué es, según lo que ha comentado, tan necesario el sufrimiento como para alcanzar la sabiduría. De alguna forma, como la experiencia que vamos teniendo a lo largo de la vida, como que te va abriendo puertas. Entonces, lo único que necesita es tú ser consciente de que tienes que atravesarlas. Entonces, únicamente por la sensación de que es necesario progresar, abres y entras. Es que no es reivindicar el sufrimiento lo ponemos nosotros porque no sabemos poner discernimiento. Es invocar la luz, lo que pasa es que la primera reacción cuando viene la luz no nos gusta. Ahí está el problema, pero bueno, luego lo tocamos, ¿eh? Sí, ¿no? Alicia. Yo la pregunta que iba a hacer es, ¿tendremos que resolver los problemas, según ha dicho, desde la humildad? Cuando nos arrodillemos es cuando sacaremos nuestros problemas. Cuando reconozcamos nuestra propia valía, nuestra propiedad. La humildad esotéricamente es reconocer tu propia valía, la que sea, la que sea. Entonces se resolverán los problemas. ¿Se resolverán los problemas? No. O los reconoceréis. Que los problemas ya no serán problemas.
quería preguntar que por qué siempre a la hora de evolucionar tenemos que hacerlo desde el conflicto, no se puede evolucionar desde el amor. María Ángel. Loli. Lola. Carmen. Bueno, pues yo solamente quería compartir que pienso que la personalidad puede tener un conflicto bien gordo, pero que si se vive desde otra perspectiva, o sea, ves que hay una parte de ti, que eres tú, que es el alma, que realmente hasta le da risa. Quiero decirte, lo que a la personalidad parece un conflicto tremendo, porque, como ha comentado, es un cambio muy grande, se te van todas las estructuras, parece que no tienes dónde cogerte, pero en cambio realmente, desde otra perspectiva del alma, pues todo esto no le afecta. Entonces realmente, ¿cuándo se vive el sufrimiento? Pues cuando estamos en la personalidad pegados a las cosas, pero si observamos desde otra perspectiva, pues aunque vemos el sufrimiento, pero realmente lo vivimos de otra manera. No es una identificación con ese sufrimiento, sino te estás dando cuenta que hay una parte tuya que realmente no sufre. Lo observa y ya está. Nada. Ana. Bueno, yo te voy a criticar, Jesús. Pero no sé si te voy a criticar a ti o a mí. Sinceramente, como honestidad, creo que el planteamiento ha sido muy bueno, creo yo. O es que yo te escucho mejor. Y entonces solamente quería hacer hincapié en que efectivamente el sufrimiento lo ponemos nosotros, porque las dificultades, queramos o no queramos, nos van a llegar. Porque es nuestro camino. Porque para llegar a la meta tenemos que hacer el camino. Y el camino es constituirnos como lo que somos, dioses. Y eso, como es muy grande, exige mucho de renunciar a nuestra materialidad. Porque lo que estamos haciendo es convertir la materia en espíritu. Entonces, nos guste o no nos guste, seamos conscientes o inconscientes. Cuando somos inconscientes, indiscutiblemente, pues vamos a renegar de ese sufrimiento, no vamos a quererlo, lo vamos a rechazar. El sufrimiento, una vez que ha aparecido, va a seguir presentándose hasta que seamos capaces de verlo como una oportunidad. Y esa oportunidad es la que nos acerca a la casa del Padre. Difícil, para mí lo es, totalmente. Desde el momento que lo asumimos y lo aceptamos y lo vemos absolutamente lógico, la cosa creo que se hace mucho más fácil. ¿Pero no lo has criticado? Sí, lo he criticado porque le estoy diciendo que siempre está muy bien. Son los crudos que no se las criticas. Bueno, yo quería hacer mi planteamiento es, si materia y espíritu es energía, todo es lo mismo. Por lo tanto no existe dualidad. Entonces no entiendo esto de la oposición. Adelante. Es sobre lo de que pidamos la iniciación. Efectivamente, cada vez que te he visto y cada vez que eso siempre estás pidiendo la iniciación. Pero no podría ser contraproducente pedirla indiscriminadamente si la persona, bueno, si se supone que estamos aquí, si es por algo y por un motivo y por todo. Pero no podría ser el efecto contrario de que pida, no esté preparado y haga el efecto rebote. Entonces, pedir, pero con cabeza, ¿no? Sí puedo, no puedo, habrá que hacer un discernimiento, entre comillas, o un examen de conciencia antes de tirarnos al vacío, ¿no? Esa es la duda que tengo. He creído entender que para la jerarquía no es importante la segunda iniciación. Me gustaría que explicaras por qué. La exposición que ha hecho
se podría decir que es la conclusión a la que cada uno debemos llegar tras un proceso arduo y constante de búsqueda espiritual. Para llegar a ese punto tenemos que andar un camino, y durante ese camino nos surgen grandes inconvenientes, sobre todo de comprensión. De comprensión porque tenemos dificultades en enfocar el objetivo hacia el que nos debemos dirigir, y sobre todo la gran dificultad es el tener un punto de referencia que nos permita saber si el objetivo que estamos siguiendo o el camino que estamos recorriendo es el adecuado. Entonces es una pregunta compleja pero aparentemente simple. ¿Cuál es el objetivo en el que debemos fijar nuestra atención y nuestro esfuerzo? ¿Y cuál podría ser ese punto de referencia que a cada uno de nosotros nos sirva para saber si estamos caminando correctamente? Bien, el tema del karma general o karma individual, karma familiar que planteaba Rosa. A ver, no hay karma general, ni karma personal, ni karma individual. Hay un gran karma de la familia humana. El tema está reconocer cuál es el que me ha tocado a mí vivir. Si la palabra karma nos da miedo, olvidémonos por un momento de ella y digamos abiertamente que es la misma que correcta acción o dharma. Es lo mismo. ¿Por qué le llamamos karma a lo que no nos gusta? Y a lo que nos gusta y disfrutamos decimos que es una bendición del cielo. Si nos merecemos que nos toque la primitiva, también nos merecemos, digo yo, que nos den un traspeo o nos roben, ¿no? Por lo tanto, cuidado con las palabras. Da miedo la palabra karma. En Occidente se utiliza de un modo agresivo. Yo he escuchado a mucha gente, me da mucha pena a veces escuchar eso, dentro del mundo espiritual, que cuando a algún compañero le pasa algo, claro, es su karma, claro, es su karma, y también va a ser que te vas a morir tú, el tuyo, cuando te toque y como te toque. Pero con eso no estamos diciendo nada, porque desconocemos totalmente las vicisitudes que como almas hemos tenido en el pasado, y las dificultades, complejidades y problemática a la hora de expresar la luz. Por lo tanto, aquí, en el tema del karma, deberíamos tener un poquito más de caridad, un poquito más de compasión, un poquito más de amor. La gente tiene problemas a nivel familiar, a nivel personal y a nivel global. Hay gente que sufre no por lo que tiene y por lo que no tiene, sufre por los problemas que tienen los demás. Decimos, caramba, ocúpate de lo tuyo, ¿no? Sería la definición exacta de esta ley, ocúpate de tu obligación, que es esta otra, y no de lo que le está pasando a la gente en Camboya porque lo has oído o lo has visto o lo percibes. Pero eso nos llevaría a otra tesitura, y es que los seres humanos, por ejemplo, en esta energía famosa de Escorpio, que prácticamente no he dicho el rayo, lo he dicho muy poco, es el cuarto, como me lo han preguntado, lo hablaremos después. Pues esta energía dice que uno no llega a ser compositor de grandes óperas, ni llega a ser un señor Brahms, ni un señor Mozart, ni un señor Beethoven o Wagner, si antes, durante alguna encarnación, nos ha tragado un montón de marrones. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos da miedo el conflicto, y el enunciado de esta energía de escorpiniano es precisamente la armonía a través del conflicto. Y el conflicto es reconocer pues, que tenemos un karma familiar, que con la pareja y con los hijos nos llevamos como nos llevamos, con los compañeros de trabajo nos llevamos como nos llevamos, pero si eso ya lo sabemos, eso son piezas que cuesta mucho de encajar en esa maquinaria. No nos queda más remedio que hacer de tripas corazón, porque si acentuamos la diferencia, va a ser muy difícil que lleguemos a una síntesis. La escuela pitagórica, que la han iniciado Pitágoras, el actual maestro Kutumi, insistió en acortar distancias trabajando lo que nos separaba. Es muy fácil juntar voluntades en un punto de encuentro que todo el mundo está dispuesto a asumirlo, pero es mucho más complejo y tiene mucho más que ver con esta energía el hacer un acuerdo en todo aquello que nos separa. Ojalá pudiéramos sentar a un musulmán, a un judío, a un cristiano, a hablar de aquello que los separa. Ojalá. El carácter iconoclástico que tienen ellos no lo tienen los católicos, evidentemente, porque los templos de la Iglesia Católica están decorados de estatuas. Ellos eso no se atreverán nunca a hacerlo. Ojalá pudiéramos hablar de esto.
puesto un ejemplo asequible. Pues imaginad nosotros la lucha, y digo lucha porque es un trabajo arduo, el intentar conseguir manifestar el alma a través de una personalidad que es de por sí involutiva. Que se le corta una cabeza y le sale el más. Pero es que vivimos una auténtica esquizofrenia. Tenemos un vehículo físico que hoy no se mueve, un vehículo mental que le gusta ir al cine y un mental que prefiere leer una cosa, lo que le interesa. ¿Creéis que no estamos viviendo una vida escorpiniana nosotros, los humanos? Es una vida de búsqueda de nacimiento de una nueva conciencia. ¿Cómo? Una dualidad extrema. Porque si hay un signo que vive las pasiones de una manera profunda, y tenemos una astróloga, es Escorpio. Y Escorpio se dice además, si conocéis alguno, los que según como estén aspectados, claro está, que te la guarda hasta el último día de su vida. Incluso es capaz de sacarte cosas que pasaron hace 15 o 20 años, que tú ya ni te acuerdas, y es capaz de sacártelas en una cena, una reunión, yo me imagino porque esas cosas han estado haciéndole daño durante todo ese tiempo. Es un signo muy, muy sensible, de personalidades hipersensibles. Pero eso hay que saberlo trabajar, pues esa hipersensibilidad al alma, no a la personalidad, es la que deberíamos manifestar para pasar la prueba escorpiniana. Existe karma individual, familiar, general, y a ver cómo lo armonizamos. ¿Y por qué los discípulos son los causantes de la crisis? Pues porque los discípulos están jugando nada menos que a robarle el fuego a los dioses de Prometeos. Y a veces la luz esa va a donde no debería ir. A veces se invocan energías que luego no se controlan. Conocéis el mito del aprendiz de brujo, ¿no? Aquel que empezó a invocar y se asustó y montó un cirio. Todo discípulo trabaja con fuego, por lo tanto, tiene que asumir su karma. Pero lo que está retrasando la evolución de la humanidad son todas aquellas personas que netamente son buenas, pero que son completamente inactivas y pasivas. Que cuando ven el mal, como son muy buenas, no hacen absolutamente nada. Y es una perversión ese comportamiento de lo que es la energía escorpiniana, la del cuarto rayo, la de la búsqueda de la armonía, pero a través del conflicto. Si en España, cada vez que hemos tenido un conflicto, y hemos tenido miles, hubiéramos apostado por esa energía, la de la búsqueda de la complementariedad, la búsqueda del equilibrio, no renunciando al conflicto, sino viviéndolo con plena conciencia, tal vez las cosas nos hubieran ido mucho mejor. Pero como hemos preferido eliminar al adversario, el diálogo interior no se ha podido establecer con nadie. Y esos son los grandísimos problemas como nación que tenemos. ¿Qué podemos hacer nosotros para eso? Escuchar, básicamente. Buscar el silencio, que es el equilibrio. ¿Por qué? Rafa, repítela, porque te tengo apuntado. ¿No sería la plenitud de la vida en este plano una manifestación de sabiduría? Sí que la amplío, si me permite. Sí que es la plenitud. Lo que pasa es que nosotros arquetípicamente sabemos todos que somos divinos, ¿no? Nos lo han dicho hasta la saciedad. Sois hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza. Esto lo dice prácticamente, creo que todas las grandes tradiciones religiosas o iniciáticas hablan de lo mismo. El problema es que la distancia entre la potencia y lo manifestado es escandalosa. ¿Por qué hay un conflicto? Pues porque nos negamos a mirar a la verdadera luz. Como es un signo que está coloreado por la energía complementaria del deseo del toro de Tauro que es nada menos que la estrella de Aldebarán, lo sabéis, la entrada del primer rayo en el sistema. Es una estrella potentísima, la famosa estrella, o su ojo rojo que hay por ahí. Es una estrella que es, si la Tierra fuera, el Sol fuera un guisante, me parece que es un globo de no sé cuántos metros de diámetro. Imaginaos el nivel evolutivo que tiene ese ser. Y ese ser imprime a toda una parte de la galaxia su impronta. Es un ser que forma parte de los pétalos del chakra, nada menos que coronario, del logos cósmico. ¿Qué sucede con esa energía? Pues no es la energía del deseo, cuidado. Es la energía del propósito divino. ¿Pero qué somos? ¿Dioses o aprendices de dioses? Somos aprendices de dioses. Por lo tanto, ¿qué manifestamos los humanos cuando deseamos una cosa? Pues el propósito de Dios, la voluntad de Dios, pero abocado ¿a qué mundo? Al que tenemos delante. ¿Y cuál es este? El mundo de la vida personal. Que la vida personal no es ni buena ni mala, es una etapa necesaria. Como el tema de la sexualidad y el tema de muchísimas cosas más. Es necesaria. Si queremos ampliar un poco el tema, podemos asociar la idea del deseo a voluntad destronada, es decir, la voluntad hacia el bien, pero como el bien es tener un trabajo, tener un coche, tener una familia, unos hijos que me quieran, que crezcan sanos y que tengan trabajo, pues resulta que